aquí estamos. Entonces, nos vamos a pasar aquí. Nos vamos para la presentación. Muy bien. Bueno, como yo sé que algunos no se pudieron conectar en la clase del jueves en la noche, entonces lo que voy a hacer es como hacer un repasito de la clase del jueves. Habíamos hecho casi la mitad de la clase, la otra mitad no. Entonces voy a repasar un poquito lo que vimos en la clase pasada y luego pasamos al tema que nos corresponde el día de hoy y por último entonces hacemos algo de taller, ¿ok? Me dicen si ya ven la presentación, por favor. Sí, profe, se ve. Ok, bueno. Entonces en la clase pasada estábamos viendo la división celular, que era por meiosis y por mitosis. Decíamos que habían unas células que se dividían por mitosis y otras células que se dividían por meiosis. Dame un segundito, abro esto. Ahí está. Decíamos que las células somáticas, que eran aquellas células que estaban presentes en todo el cuerpo, todas son somáticas, se van a dividir por mitosis, mientras que las células sexuales en los humanos son óvulos y espermatozoides, se van a, no las células sexuales, sino las que van a dar origen a las sexuales, se van a dividir por meiosis. Ok. ¿Qué es esto? Es que Microsoft Noticias. No. Un segundo que se abrió lo que no era, no entiendo por qué. Ahí está. Debemos hacer un ratico que abra para poder que nos ubiquemos en el tablero. Lentejo. Ahí está. Entonces, decíamos que las células sexuales, que son los que van a dar origen a los óvulos y a los espermatozoides, se van a dividir por meiosis, mientras que las células somáticas, que son todo el resto de células, se van a dividir por mitosis. El objetivo de la mitosis es que de una célula madre se obtengan dos células hijas idénticas, mientras que el objetivo de la meiosis es que de una célula somática, una célula madre, se obtengan células sexuales. Lo primero que iba a ocurrir, entonces, antes de que haya división, es que los cromosomas se hacen visibles. ¿Pero qué son los cromosomas? Los cromosomas son información genética condensada. Aquí para mostrarles qué son los cromosomas. Entonces, los cromosomas van a ser ADN, miren que es ADN, que se súper enrolla, es como si tuviéramos una lana, un hilo de lana y lo enrolláramos y lo enrolláramos y lo enrolláramos hasta que nos queden paqueticos. Esos van a ser los cromosomas. Entonces, los cromosomas, ¿cómo están hechos? Hay dos paticas, a cada cual le vamos a llamar cromátida hermana porque una va a tener exactamente la información genética que la otra. Y en el centro va a estar el centrómero. ¿Esto por qué? Acuérdense que en la clase pasada alcanzamos a ver que durante la división celular hay una etapa de S o síntesis
donde el ADN se duplica, ¿sí? El material genético se duplica para poder darle una copia entera a cada una de las células hijas. Entonces, cuando tenemos el cromosoma, ya es el ADN duplicado, donde una cromátida hermana, por eso se llama hermana, va a ser idéntica a la otra cromátida hermana. Es decir, la información que hay en cada una de ellas va a ser la misma. Y va a haber un nudo en el centro, que lo vamos a llamar centrómero, quien une las cromátidas hermanas. Decíamos que los cromosomas son únicos de especie, es decir, cada una de las especies tiene un número cromosómico particular. El gato va a tener un número, el burro va a tener otro número, el mico va a tener otro número, la cucaracha va a tener otro número, y los humanos tenemos 46 cromosomas, de los cuales, son 44 cromosomas y los otros 2 son cromosomas sexuales, donde los cromosomas sexuales van a ser XY si son hombres y XX si somos mujeres. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a cromosomas. Ahora, decimos que, miren que las células somáticas tienen 46 cromosomas. Sin embargo, las células sexuales tienen 23 cromosomas. ¿Por qué tienen 23? Porque tienen exactamente la mitad de una célula somática. Fácil, pues porque acuérdense que los cromosomas sexuales en los humanos, las células sexuales en los humanos son los óvulos y los espermatozoides. Cuando un óvulo se une con un espermatozoide, forman un nuevo organismo, una nueva célula somática. Entonces, los cromosomas sexuales van a tener la mitad del contenido cromosómico porque a la hora de la fecundación, cuando se hubo un óvulo con un espermatozoide, cada uno va a tener 23 cromosomas y en la unión se forma una nueva célula con 46 cromosomas. Es decir, como yo soy hija de mi mamá y de mi papá, mi mamá me aportó 23 cromosomas y mi papá me aportó 23 cromosomas. Soy el resultado de la unión de dos células con 23 cromosomas, por lo tanto, mis células van a tener 46 cromosomas. 23 que me dio mi mamá, 23 que me dio mi papá. Bueno, ahora, para las especies en general, vamos a llamar a las células sexuales N. Y como este es N puede ser un número cualquiera según la especie. En los humanos N es 23. Las células somáticas las vamos a llamar 2N. ¿Por qué 2N? Porque las células somáticas son 2 veces las sexuales. Si N son las sexuales, las somáticas van a ser 2 veces las sexuales, o sea, 2N. Es decir, si yo tengo que el gato tiene, no sé, digamos que un número cualquiera, un gato tiene 24 cromosomas en sus células sexuales, ¿cuántas va a tener la célula somática? Pues mira, N, 24, 2N sería el doble, 2N, 2 por 24, me daría un número total de 48. Es decir, el gato tendría 24 cromosomas en las células sexuales y 48 cromosomas en las células somáticas. Si por el contrario el burro tiene 60 cromosomas en las células somáticas, pues en las células sexuales va a tener 30 cromosomas. ¿Por qué? Pues porque las sexuales son la mitad. Estas son 2N, N sería 60 dividido 2, 30 cromosomas. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a los cromosomas. Por lo tanto, decíamos que la mitosis, el objetivo es que una célula madre se tengan 2 células hijas idénticas. Entonces, una célula somática va a dar origen a 2 somáticas, es decir,
En los humanos, una célula con 46 cromosomas va a dar origen a 2 células con 46 cromosomas. Las especies en general, decimos que una célula 2N va a dar origen a células 2N. ¿Cuántas 2? ¿Por qué proceso? Por mitosis. Mientras que por meiosis, de una célula somática, o sea, de una célula para los humanos con 46 cromosomas, se van a obtener 4 células sexuales, es decir, para los humanos con 23 cromosomas. En otras palabras, se puede decir que una célula 2N va a dar origen a células N. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la mitosis en sí. La mitosis tiene varias etapas. La vamos a conocer como profase, metafase, anafase y telofase. Mientras se esté dividiendo, se llama mitosis. Mientras se da una división y se espera para la otra división, lo vamos a llamar interfase. Interfase es una célula que no se está dividiendo, que está en la mitad de una división y otra. Normalmente, la célula va a contar con 2 centriolos, un núcleo, una membrana nuclear, una membrana plasmática y una cromatina, que es la cromatina, es ADN. ADN todavía en lineecita. Entonces, esto ya lo conocemos, que es una membrana nuclear que encierra el núcleo, la membrana plasmática, un nucleolo es una partecita del ADN. Cuando empieza la mitosis, es decir, cuando empieza la profase, suceden unas cosas, y es que se forma el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? El uso mitótico es que de los centriolos se van a formar como una red, como una telaraña. Aquí un hilo va a ir de centriolo a centriolo. Se hacen visibles los cromosomas. Acuérdense que nosotros habíamos hablado que el ADN nunca salía del núcleo. La única manera que sale el ADN del núcleo es cuando se forman los cromosomas, porque esa forma de cromosoma va a proteger el ADN. Entonces, cuando los cromosomas se hacen visibles, miren que aquí no hay cromosomas acá, sí. Cuando los cromosomas se hacen visibles, el núcleo se desintegra, es decir, el ADN queda libre en el citoplasma. Es la única manera que el ADN sale del núcleo. Cuando va a haber división, porque está en cromosomas, entonces en ese momento se destruye, ¿sí? Se destruye la membrana nuclear y queda libre los cromosomas en el citoplasma. Cuando están los cromosomas libres en el citoplasma, las líneas o los hilos del uso mitótico van a agarrar cada cromosoma por el centrómero. Sí, esto queda, ustedes nos han visto un juego que uno se amarra la cintura con unos cables y salta en una cama elástica. Sí, así pasa lo mismo. Exacto, pasa lo mismo. Se agarran los cromosomas por la cintura, por el centrómero del uso acromático y quedan ahí agarrados, suspendidos. O sea que el uso mitótico es quien los va a dirigir de ahora en adelante. Todo esto pasa durante la profase. Durante la metafase, los cromosomas se van a formar en una sola línea. En el caso de los humanos que estamos hablando, se hace una fila de 46 cromosomas. 46 cromosomas quedan en fila. ¿Quién hace eso? El uso mitótico es quien los va a dirigir. Entonces, ahora nos vamos todos a hacer una fila. Durante la metafase, durante la anafase, el uso acromático tira de cada lado y rompe el cromosoma por la mitad. Es decir, el centrómero se rompe y cada cromátida hermana pega para un lado. Entonces,
como teníamos 46 cromosomas para los humanos, en este paso se queda dividido de 46 cromátidas hermanas aquí, 46 cromátidas hermanas acá. Estas 46 cromátidas hermanas van a pegar para un lado de la célula y las otras 46 van a pegar para el otro lado de la célula. Déjenme, yo veo aquí qué está sucediendo. Ok. Entonces, durante la anafase, se rompen los cromosomas en la mitad, quedan 46 a un lado y 46 al otro. En la telofase, estos 46 cromosomas o cromátidas hermanas se hacen acá, arribita, y las otras acá. Cuando están 46 acá, se vuelve a armar el núcleo, pero ya no se arma un núcleo, ahora se arman dos núcleos. Un núcleo con el material de esta división acá y otro núcleo con este material de esta división acá. Se forman dos núcleos. ¿Ustedes han visto un huevo con doble yema? Sí. Sí, profe. Un huevo es una célula grande, donde la yema es el núcleo. Y cuando hay un huevo con doble yema es porque sucedió esto, pero no hubo división celular. No hubo división del citoplasma. Es decir, una vez se sintetizan nuevamente o se hacen o se forman otra vez los núcleos, pero ya no uno, sino que se van a formar dos núcleos. Cuando esto sucede, lo vamos a llamar cariocinesis. La cariocinesis es la división del núcleo, porque si lo vemos es como si el núcleo se hubiera dividido en dos. Literalmente eso fue lo que pasó. El núcleo se dividió en dos. Eso se llama cariocinesis. Una vez la célula ya tiene dos núcleos, se empieza a estrangular, ¿sí? Le empieza a salir cintura y se empieza a estrangular. ¿Qué significa esto? Que cada vez esta cintura se hace más y más chiquita, hasta que por fin se rompe totalmente la membrana celular y quedan dos células hijas, con cada una con su citoplasma y cada una con un núcleo. Cuando se rompe la membrana en dos, a eso le llamamos citocinesis. Entonces, la telofase va a contar con dos pasos, con la cariocinesis y con la citocinesis. ¿Sí? Lo importante que nos tiene que quedar claro aquí es que la mitosis tiene profase, metafase, anafase y telofase. 1, 2, 3, 4 pasos para llevarse a cabo completamente la mitosis. ¿Listo? El resultado es que de una célula con, en el caso de los humanos, 46 cromosomas, tenemos como resultado dos células hijas, cada una con 46 cromosomas. O en este caso con 46 cromátidas hermanas, pero recordemos que cada cromátida hermana es la copia exacta de la otra. Por lo tanto, esta célula tiene la misma información genética que esta. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la meiosis. Recordemos que la mitosis es para células somáticas. La meiosis va a ser para una célula somática que se divide en 4 células hijas y va a dar origen a células sexuales con la mitad del contenido cromosómico. En el caso de los humanos, una célula con 46 cromosomas me va a dar origen a unas 4 células con 23 cromosomas cada una. Ok. Entonces, ¿cómo es aquí? Miren que la meiosis es como si fueran dos mitosis. En la meiosis teníamos profase, metafase, anafase y telofase. En meiosis vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y luego empieza profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? Es como si fueran
2 mitosis. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Teníamos en interfaz una célula que no se está dividiendo, que tiene 2 centriolos, que tiene una cromatina, una membrana celular y una membrana nuclear. Lo primero que sucede durante la profase 1 es que se forma el uso acromático, ¿sí? Se hacen visibles los cromosomas. Durante la metafase 1, en la mitosis, se alineaban. Mire que había una sola filita con 46 cromosomas. Vamos a hablar siempre de los humanos. Entonces, 46 cromosomas. 46 cromosomas. Y va a pasar durante la metafase 1 de la meiosis. Ya no se va a hacer una fila de 46 cromosomas. Se van a hacer 2 filas, cada una con 23 cromosomas. O sea, la mitad en un ladito y la otra mitad en otro ladito. Luego, durante la anafase, ¿se acuerdan que en mitosis se rompían los cromosomas por la mitad? Aquí no se rompen los cromosomas por la mitad, sino que como hay 23 aquí y 23 acá, se van 23 completos para un lado y 23 completos para el otro. Al final de la telofase, ¿qué nos va a quedar? 2 células, una célula con 2 núcleos nuevamente, pero con 23 cromosomas completos acá y 23 cromosomas completos acá. ¿Cuál es la diferencia con este? Que aquí eran 23 cromátidas hermanas para acá y 23 cromátidas hermanas para acá. Acá son cromosomas completos, o sea, 23 cromosomas para acá y 23 para acá. Perdón, acá no eran 23, acá eran 46 cromátidas hermanas para acá y 46 cromátidas hermanas para acá. Porque había una línea de 46, se rompieron por la mitad, 46 cromátidas para un lado, 46 cromátidas para el otro. Y al final de la mitosis, 46 cromátidas aquí, 46 cromátidas acá. Mientras que en meiosis hay 23 cromosomas aquí, 23 cromosomas aquí. Miren que aquí ya se empezó a reducir el número cromosómico. Al final de la telofase 1 quedan 23 cromosomas completos aquí, 23 cromosomas completos aquí. Al final de la telofase 1, ¿qué va a pasar? Que se van a obtener 2 células hijas con 23 cromosomas completos. Y empieza la meiosis 2. Otra vez vuelve y sucede todo esto. La diferencia es que en metafase 2, ahora sí se alinean 23 cromosomas, porque apenas tienen 23 cromosomas. Al final de la telofase 1, ya las células apenas tienen 23 cromosomas cada una. Y esta parte es idéntica a la mitosis 1. Se alinean los cromosomas, solamente que aquí ya no van a haber 46, sino 23. Se separan otra vez las cromátidas hermanas. Y al final de la telofase quedan 23 cromátidas hermanas aquí, 23 cromátidas hermanas aquí, pero como aquí en telofase 1 quedaron 2 células hijas, acá ya va, cada una de estas va a sufrir división, o sea que al final de la telofase 2 van a quedar 2 que salieron aquí, 2 que salieron aquí, ¿sí ven? Entonces, de una célula, primero se dio origen a 2, luego de estas 2 salieron 4. Por lo tanto, el objetivo de la meiosis es que de una célula madre se obtienen 4 células hijas. De una célula con 46 cromosomas se obtuvieron 4 células hijas con 23 cromátidas hermanas. Vuelvo y repito, las cromátidas hermanas es el ADN duplicado, o sea que la información que hay en cada una de ellas es idéntica a la otra, solo que hay 23 cromosomas. Ahora, ¿qué nos tiene que quedar claro de aquí? Que la mitosis va a tener una sola ciclo de profase, metafase, anafase y telofase, o sea, apenas hay 4 etapas, mientras que la meiosis va a tener 8. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Esto se llama meiosis 1. Luego empieza otra etapa que es meiosis 2, donde tiene profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Es decir, la mitosis, la meiosis es como si fueran 2 mitosis. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, profe.
La profe se fue o es mi celular. Por ahí No escucho. pues, sálgase y vuelva ya. ¿Ah? No. Seguro porque alguna razón no tengo computador. No, la tenía. Yo le tuve que poner. Hola, ¿alguien me escucha? Quiero ser esto. Bueno, Sí, Ana, de ah, pronto hubo algo allá con el internet de la profesora. bueno, ya, pensé que había quedado sola, yo estaba preocupada. Ah, bueno, gracias, Nicole. Bueno, tranquila.
Hola chicos, qué pena con ustedes. Hola, profe, ¿qué pasó? Profe,